Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Hoy con nosotros, Luciano Laspina. Presenta este episodio AdCap, Grupo Financiero. Somos una compañía con más de 15 años de experiencia. Ofrecemos una diversidad de soluciones financieras orientadas a individuos, empresas e instituciones. Nuestro propósito es impulsar el desarrollo financiero, acercando el mercado de capitales a la mayor cantidad de personas y así contribuir a construir un futuro más equitativo para todos. Seguinos en nuestras redes sociales y conoce nuestras propuestas y servicios. Y ya estamos aquí en Shot Financiero con Luciano Laspina. Un gusto enorme tenerte aquí en Shot Financiero. Hola Willy, gracias. El placer es mío. Muchas gracias por esta comunicación. Lucho, ¿cuándo empezó tu vocación por la economía? Bueno, finales de los 80s, en la convulsionada Argentina de aquellos años, yo veía, digamos, un país que se derretía en la hiperinflación y, digamos, en la crisis social y obviamente eso despertaba en muchos jóvenes, no solo en mí, digamos, una gran efervescencia, yo diría, política y también en los temas económicos. Así que desde muy chiquito leía ámbito financiero. Grande. Bueno, estaba todavía porque era muy joven. No, yo empecé en el 92. Pero las columnas de Roberto Aleman, qué sé yo, en aquel momento, de muchos economistas que escribían en aquella época y bueno, me despertaba muchísima curiosidad todo el fenómeno macroeconómico, obviamente caracterizado por la cuestión inflacionaria y bueno, la combinación de economía y política, por la cual siempre tuve digamos, también muchísimo interés, me fue llevando y terminé estudiando mi licenciatura en economía en la Universidad Nacional de Rosario. ¿Al secundario cuál fuiste? Fui al colegio, a la Goethe-Schule, al colegio alemán de Rosario. La verdad que hice muy, muy buenos amigos, algunos de los cuales me los llevé, creo conmigo, los arrastré a estudiar licenciatura en economía y son hoy grandes economistas y bueno, algunos se dedican a sus negocios y otros, uno de ellos trabaja conmigo en la política y en la economía desde hace muchos años. ¿Qué tal los profesores en la Universidad de Rosario? Bueno, Rosario no tiene una tradición, sobre todo en temas macroeconómicos, muy arraigada, como sí, por ejemplo, ha tenido la UBA, es más bien una carrera que se había creado en aquel momento hace pocos años y, digamos, tenía más enfoque en los temas micro. Te diría que es nivel bueno, a mí un poco el que me abrió, digamos, la mente a las cuestiones monetarias y de estabilización, que son las cosas que me han apasionado toda la vida estudiar y después tuve la suerte de estudiar con muchos de los mejores economistas que han trabajado en esos temas, fue Santiago Gastaldi, que era un egresado de los primeros egresados de la maestría en economía del SEMA de la Universidad de Río Cuarto, que daba un curso de economía monetaria en el cuarto año de la carrera de la Universidad Nacional de Rosario. Y creo que ahí, Willy, me di cuenta de lo que estaba estudiando y lo que quería hacer, porque hasta ahí era como me costaba mucho saber qué voy a hacer con todos estos conocimientos y sobre todo la variedad de temas y teorías y vertientes que se veían en aquel momento en la Universidad de Rosario. Era muy, te diría, ecléctica la carrera por todas las formaciones y, digamos, estudiamos, qué sé yo, macro, estudiamos en algún momento Kalecki, viste, que es la macro, digamos, un enfoque marxista de la macroeconomía, digamos que, bueno, Axel Kicillof ha abrevado bastante en esa fuente. Y bueno, y ahí conocí un montón de autores, de papers, un poco del mainstream de la teoría monetaria y bueno, fue mi foco de estudio en los últimos años de la universidad. ¿Y cómo te surge la decisión de hacer el posgrado en el SEMA? ¿Por qué elegís el SEMA? Bueno, yo siempre tuve la idea de hacer un doctorado en Estados Unidos, o sea, ese era mi objetivo y sabía que para lograrlo tenía que, justamente porque no tenía buenas cartas de recomendación en Rosario, mi idea era hacer un máster intermedio, digamos, en una universidad con buenos profesores, como tenía en aquel momento, obviamente, la Universidad del SEMA y también la Universidad de San Andrés.
gané junto a Adolfo Rodríguez Hertz, que es mi amigo hoy, actualmente trabaja todavía conmigo. Gané el primer premio del concurso del cronista, ¿te acordás? Que daba el diario Sí, El Cronista Comercial, sí. cuyo principal mentor era Juan Carlos de Pablo, el profe de Pablo. Y en aquel momento el jurado estaba integrado por de Pablo, Adolfo Sturzenegger, el padre de Federico, y ya no recuerdo más quiénes eran el resto del jurado. Bueno, tuvimos la suerte de sacar el primer premio. El primer premio consistía precisamente en una beca de estudios para el máster en economía del SEMA. Mirá qué bien. ¿Y Así qué que eso presentaron? fue. ¿Un ensayo? ¿Qué presentaban? ¿Un Sí, sí, paper? sí, sí, sí. Es un paper que hicimos sobre el ciclo basado en estabilizaciones con tipo de cambio, donde de alguna forma lo que mostrábamos es que obviamente que uno tenía que mirar la posición fiscal de Argentina ajustada por el ciclo, digamos, ¿no? Entonces, Mm. que como entonces en la fase expansiva del ciclo asociado a la estabilización con tipo de cambio, uno debería tener algunas correcciones. Y ahí mostramos que la posición fiscal de Argentina no era tan sólida como se veía, digamos, si uno la ajustaba por ciclo. Pero básicamente era un ensayo que empezaba con todas las teorías de estabilización y obviamente con foco en las estabilizaciones basadas en el tipo de cambio, y después tenía un poco de econometría para ajustar cíclicamente las cuentas fiscales y mostrar, digamos, la posición fiscal argentina de manera intertemporal. Bueno, mostraba ahí cierta debilidad, pero básicamente la verdad que el paper lo bueno que tenía era que era digamos, un compendio muy, te diría, abarcativo de toda la literatura de estabilización de aquella época. Y bueno, eso le valió este primer premio. Así que tuve la suerte de ganarme la beca del SEMA, y al mismo tiempo yo era un alumno muy inquieto y andaba por todos los seminarios y leía todos los papers que podía y conocía a un montón de profesores. Y lo conocí también a Schinoni de la Universidad de San Andrés, así que también me ofrecieron la beca en San Andrés. Y tuve que optar ahí en aquel momento entre uno y otro, y obviamente como un muchacho que venía del interior y que estaba pensando también en su salida laboral, dijo, bueno, en el SEMA están los que en aquel momento eran el ministro de Economía, Roque Fernández, el viceministro Carlos Rodríguez, Mm. Pablo Guidotti, que estaba en aquel momento en el Banco Central, que también fue profe mío, Javier el gran Pablo Bolsico también. Guidotti. Javier Bolsico estaba, Javier ¿no? Bolsico, que estaba en el Banco Central, Mm. Javier Ortiz Batalla, que en aquel momento estaba en el Ministerio de Economía, digamos, en una posición creo más técnica. Así que de alguna forma me incliné por eso, y bueno, tuve la suerte después de hacerme amigo de muchos de esos, digamos, personas y profesores a los que admiraba de jovencito. A, Ellos no eran tanto más grandes que yo, y después me hice muy amigo de todos. a mí me contaron que, porque igual tuviste que dar examen de ingreso a la UCEMA, y que fuiste el mejor promedio. Un amigo en común, mirá, lo voy a entregar, Marcos Prieto. Sí, sí, sí. Sí, sí, fui el mejor. Yo fui abanderado de la UNR y después fui el mejor promedio de mi camada, del SEMA, y eso me valió terminé en diciembre con el CORE, que era el examen Sí. totalizador que se rinde a fin de año en el máster en economía, y en diciembre, ya en los primeros días de enero, estaba trabajando en el Banco Central porque Pedro Pou, que era presidente del Banco Central en aquel momento, necesitaba un asistente joven. Yo tenía 25, 26 años, y bueno, viste cómo era el SEMA, meritocrático al extremo, bien Chicago, agarraron el primer promedio y fui yo. Y así fue. Bueno, llegar al Banco Central en ese momento era realmente una gran experiencia, Luciano, porque me imagino que eran épocas encima complicadas porque crisis del sudeste asiático y 99 Ujú. Brasil, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, para mí, que era un estudiante que había llegado hace un año desde Rosario, en jeans y zapatillas topper, Ujú. y bueno, estar adentro de la presidencia del Banco Central, donde tenía mi oficina ahí trabajando con el presidente del Banco Central, y digamos, fue obviamente una experiencia espectacular, y yo lo vivía con una enorme alegría, la verdad. Y sí, eran temas, en aquel momento obviamente no había política monetaria porque la Claro. convertibilidad anulaba la política monetaria, y todo el foco del Banco Central estaba muy
puesto en la supervisión bancaria y bueno, en toda la discusión de Basilea, el Basilea Plus, que es digamos, las normas macroprudenciales o prudenciales de regulación bancaria del Banco Internacional de Basilea, acá en Argentina, amplificada por las rigideces cambiarias que teníamos y las vulnerabilidades. Claro. Así que trabajé muchísimo en temas de reestructuraciones bancarias, en temas regulatorios, y trabajaba en los temas macro, en algunos discursos de Pedro Pou, pero había, te diría, poca discusión dentro del Banco Central de la macroeconomía, más allá del seguimiento de la coyuntura y de la cuestión fiscal, que era lo central en aquel momento, y el contexto externo. Y sí, efectivamente, Argentina en aquel momento era casi, te diría, estaba en la vanguardia de la regulación bancaria. Me acuerdo que recibíamos misiones de muchos lados, sobre todo de Asia, después de la crisis del 97, explicándole cuál era el modelo digamos, de supervisión argentina. Y la macro era como un tema bastante, te diría, secundario, paradójicamente, en el Banco Central, salvo las intervenciones de Pedro Pou digamos, en seminarios del exterior o incluso en seminarios locales, donde sí se discutía un poquito la marcha de la macroeconomía, pero no desde el punto de vista del fine-tuning de la política monetaria, como hacen otros bancos centrales o como se hace actualmente, sino desde un punto de vista más de seguimiento de la evolución macroeconómica. ¿Y hasta qué año te quedas en el Banco Central, Lucho? Yo me quedo en el Banco Central hasta principios del año 2000. Ah, ok. Principios del año 2000. Sí, Apenas en aquel asume momento. el equipo de Machinea en economía. Exactamente. Apenas asumido el nuevo gobierno, tuve una oferta para irme a trabajar como economista jefe al estudio Broda, que en aquel momento era probablemente el más prestigioso y Sí. poderoso, digamos, de la City porteña. Bueno, yo lo había conocido años atrás a Luis Seco, tenía buena relación con él. Y bueno, para mí eran todos grandes experiencias que, digamos, se me iban dando muy rápido. Y así fue. Terminé como economista jefe del estudio Broda a principios del año 2000. Después de mí vino Rubinstein, vino Milley. Vinieron varios, Claro. pasaron otros más por ahí. Mirá el sendero que Sí, abriste. sí. Che, pero antes que me olvidé de preguntarte, ¿qué tal era Pedro Pou como jefe, como presidente del Banco Central? Pedro era un jefe durísimo, digamos, tenía fama de hombre duro y lo era. Era una persona de una inteligencia superior y de una formación cultural, pero sobre todo en temas de filosofía. De hecho, cursaba la carrera de filosofía mientras era presidente del Banco Central. Tenía una personalidad muy especial, y era temido por todos los funcionarios en general. Mis antecesores en el cargo que estuve yo como asesor de él habían durado semanas. Yo sobreviví varios años después de una relación difícil, digamos, porque era una persona súper exigente. Así que logré generar esa confianza en Pedro que muy pocas personas han podido generar por su personalidad hermética, cerrada. Y bueno, obviamente, como decía antes, su inteligencia superior, que por ahí hacía difícil en muchos casos seguirlo y conectar con él, exactamente. Así pero como banquero central pero tenía el physique du rol de banquero central. sí. Era un tipo digamos, de clase mundial. O sea, era respetado y escuchado en los principales foros del planeta, a la altura de Domingo Cavallo en aquel momento. Eran tipos de esa, digamos, de mucho prestigio internacional. Obviamente era una Argentina que estaba, digamos, muy bien conceptuada en el mundo, y los policymakers de Argentina en particular. Y la verdad es que sí, fue una experiencia notable. Yo aprendí muchísimo, aprendí a escribir, te diría, con él, porque él, como buen lector de Borges y apasionado de la literatura, era obsesivo en sus escritos y en la gramática, en la semántica, en cómo de frasear. Y bueno, yo escribía sus discursos muchas veces, la base de sus discursos para cuando iba al exterior, sobre todo en temas de historia económica o de macroeconomía, qué sé yo. Así que, bueno, fue una experiencia fuertísima. La verdad que lo disfruté mucho, y para mí era a esa edad y en ese momento estar dentro de la presidencia del Banco Central fue todo un honor. Después,
obviamente eso me llevó a trabajar en temas, estructuraciones de bancos, temas bancarios muy complicados y por momentos muy estresantes que se vivían, digamos, en aquel momento. Pero obviamente era una economía, una Argentina totalmente distinta, donde al no haber inflación, digamos, los problemas de rentabilidad de los bancos quedaban rápidamente expuestos y eso obligaba muchas veces a reestructurar bancos y eso generaba obviamente un montón de tensiones políticas, judiciales, etcétera. Así que, bueno, viví muy de cerca todo ese proceso con un enorme aprendizaje. Argentina Claro. tenía en sus procesos de reestructuración a través del artículo 35 bis de aquel momento, que era la exclusión de activos y pasivos, un poco como Mm. tomando alguna tradición de la Reserva Federal, lo había hecho un par de veces de una, digamos, generando, te diría, precedente para otros países y ese modelo se exportó a otros países en otras regulaciones porque funcionaba muy bien. Argentina, como te digo, estaba en la vanguardia de la regulación y la supervisión bancaria de aquel momento, obviamente en el marco de una macro Argentina que estaba por sufrir una convulsión muy grande con la salida de la convertibilidad Sí. años después. Y Lucho, ¿nunca se te dio por ir a hacer un doctorado afuera? Pues la verdad que con las notas que tenías del SEMA en la maestría y seguramente las cartas de recomendación que hubieras conseguido, te hubiera sido derecho, todo financiado. Sí, la verdad es que lo que me pasó es que, bueno, tuve la suerte, entre comillas, de que conseguí un gran puesto muy rápido, esa es la verdad. O sea, Sí, yo venía, como te dije, de la Universidad Nacional de Rosario, llegué a Buenos Aires, tenía un solo contacto en la agenda, esa me acuerdo en aquel momento, y bueno, hice el máster y terminé en diciembre y en enero estaba en el Banco Central. Entonces eso ya me llevó muchos años, me sacó de la academia. De hecho, no podía dar clases porque era, digamos, la actividad con POU. Pedro llegaba a las 8 de la mañana y a veces antes, 7:30 de la mañana, y se iba a las 10 de la noche. Yo te diría casi no, casi estaba a la par en algunos momentos. Entonces, hasta dejé la docencia y todo. Bueno, y la verdad es que cuando terminé digamos, en realidad cuando decido irme al estudio Broda, también era una gran oportunidad. Y bueno, se fue dando una serie de cosas claro. que me fueron alejando de la decisión del doctorado y te digo, hasta el día de hoy un poco me arrepiento y lo siento como un capita diminutio, digamos, porque en algún punto, bueno, me hubiese gustado terminar mi doctorado en los Estados Unidos, que era lo que siempre quise, y bueno, la vida me No llevó se dio. Ese es el problema por cuando otros te lugares. va bien muy rápido. Sí, puede ser, es así. Yo lo viví así, y bueno, la vida me fue llevando en una carrera que terminó siendo muy heterodoxa Sí. en términos de lo que es el economista académico que yo pintaba en aquellos años. ¿Y cómo viste diciembre del 2001 acá? Y entiendo que estabas en el estudio Broda. Sí, a ver, pasó algo. En diciembre, no, diciembre del 2001 fue una catástrofe para todos, pero pasó algo. Ya entrado el año 2001, cuando estaba ya la crisis lanzada, y estaba Federico Sturzenegger, que estaba en aquel momento trabajando con Cavallo, Sí, me ofrece irme a darle una mano a él dentro de ese caos que era digamos, el gobierno de la Rúa, sí. como asesor y sobre todo para armar un canal de comunicación con Wall Street, que obviamente fue imposible porque la crisis después se llevó todo puesto. Así que el 2001 me terminó agarrando por ahí y bueno, viví desde cerca toda la debacle que se veía venir. La verdad es que, Sí, bueno, había toda una discusión grande respecto de cómo se salía de Argentina y yo recuerdo una de mis editoriales en el estudio Broda cuando salí del Banco Central y me puse a ver un poquito más en profundidad, salí de los temas micro regulatorios a ver las cuestiones más macro, de vuelta, escribí una editorial del estudio Broda que se llamaba recesión coyuntural o depresión crónica y hacía referencia un poco a lo que era la experiencia de Inglaterra en los 20, donde, bueno, la moneda había quedado muy apreciada y bueno, había que hacer algo y no era fácil lo que venía, ¿no? Y creo que eso enfrentó a la Argentina a una situación que se combinó lo económico, lo político y lo internacional también, porque la quita el apoyo del fondo, bueno, y generó una tormenta perfecta, ¿no? Esa tormenta perfecta nos costó
el retorno del populismo a la Argentina, del cual todavía hoy estamos tratando de salir. Sí, ¿y qué haces después en el 2002? Bueno, en el 2002, ahí en el medio de la crisis, intenté o estuve a punto de ahí sí de irme definitivamente a hacer un posgrado afuera y en el medio surgió una propuesta en aquel momento de Guillermo Mondino, Sí. que había estado también en la Fundación Mediterránea hace mucho, trabajando con Domingo Cavallo. Después fue jefe de asesores de Domingo Cavallo también en su paso por el Ministerio de Economía en el 2001. Fundamos una consultora que básicamente trabajaba para clientes afuera, en Wall Street, y bueno, en aquel momento era momento de tipo de cambio real súper alto, con lo cual Sí. nos iba muy bien. Así que ahí volví a lo que era, digamos, parte de mi formación inicial, que era la macro y la consultoría, ¿no? Y bueno, en realidad fue eso, digamos. O sea, yo estuve en Banco Central, en consultoras durante muchos años, y estuve en la consultora, casi te diría, hasta principios del 2008, Ah, digamos, entre 2013 y 2008 por- haciendo eso. Porque justo te quería preguntar, ¿cuándo, que se ve que lo tenías, por lo que venimos hablando desde años, el bichito de la política, ¿cuándo te empezó a picar y Ah, empezaste a ver, bueno, lo que iba a ser la aparición de Mauricio Macri en el escenario? bueno, la política es algo que me interesa desde muy joven. Viste Sí, que esas cosas, por alguna razón, uno tiene más vocación, atractivo. Yo venía de una familia bastante politizada, y bueno, siempre estuve interesado y también entendía el estudio de la economía con foco en la macroeconomía, que es lo que me gustaba a mí, como una forma técnica de aproximarme a los debates de políticas públicas, ¿no? Y bueno, sobre todo fundamentalmente del 2002, 2003, empecé a ser un activo colaborador en los medios digamos, de comunicación, en los diarios. Escribía columnas en todos los diarios digamos, que fue como el primer pie que puse en el debate público, ¿no? Pero siempre me gustó la política. Y bueno, después sufrí en aquellos años, de alguna forma, lo que yo veía era la erosión económica, institucional y política del kirchnerismo. Y bueno, eso de a poquito me fue, digamos, despertando más el ánimo de meterme en política, y ahí vi en la figura de Mauricio Macri, del PRO, la oportunidad de recrear una fuerza de centro derecha, racional, republicana, que pudiera ser la antítesis de lo que ofrecía el kirchnerismo, ¿no? claro. Y bueno, y otra vez, lo que me llevó ahí fue la profesión, porque Federico Sturzenegger era presidente del Banco Ciudad, y me ofrece sumarme a su equipo, básicamente para armar los equipos de gobierno, el equipo económico, para la candidatura de Mauricio Macri en el 2011. Digamos que eso finalmente nunca ocurrió. Pero esa fue básicamente el paso concreto que di para sumarme a un proyecto político, ¿no? Hasta ahí era simplemente un columnista habitual de los medios con una visión crítica de la política económica del kirchnerismo. Y bueno, ¿cuándo empezás a tener así contacto más cercano con Mauricio Macri? Bueno, ahí en el 2008, como te decía, Ya, Macri gana la ciudad en el 2007, y a partir del 2008, después de varias idas y vueltas, me sumé al equipo de Federico Sturzenegger en el Banco Ciudad. bueno, ahí hizo una Eh, transformación muy importante, Federico. Bueno, la contó acá en Shop Financiero, la transformación que hizo, bueno, ustedes. sí, 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 Federico, te digo, fue básicamente el protagonista. Yo fui como economista jefe del banco, después fui CFO también del banco algunos años, pero yo me sumé como economista jefe, y sí, Federico hizo una transformación del banco enorme, porque era un banco que venía, digamos, arrastrando muchas ineficiencias, te diría, de varias décadas, y con una cultura de funcionamiento que creo que Federico logró sacar, digamos, y profesionalizar mucho el banco. Creo que el, el mayor logro que tuvo Federico es
digamos, de alguna forma reconvertir el Banco Ciudad, que trabajaba casi como un ministerio público en muchos sentidos, en términos de sus objetivos, de sus métricas, de sus controles, etcétera, a que pase a tener una lógica corporativa de una empresa privada o similar. Digamos, ¿no? Y fue un cambio cultural muy grande, al principio resistido, pero hoy valorado por todos los empleados. Hoy te digo, Sí. hoy hay una valoración que se mantiene de esa, te diría, de esa profesionalización que ha tenido el banco. ¿Y cuándo empezaste a olfatear que Mauricio Macri podía ser presidente en el 2015? ¿La viste venir ya en el 2013, por ejemplo? ¿Cómo fue, cómo viste ese proceso? Yo recuerdo cuando empezamos con Federico en el 2008. Acordate que en el 2009 proban una alianza en la provincia de Buenos Aires con Francisco de Narváez Sí, y Felipe Solá. correcto. Y había todo un debate, digamos, digamos, que yo imaginaba, podría plantear la idea de que Mauricio Macri fuese algo así como, digamos, una cara modernizadora del peronismo racional, digamos, ¿no? O sea, de lo que era una suerte de remake, si vos querés, de los 90, con un peronismo más de centro-derecha liberal, como había liderado Carlos Menem, ¿no? Y hubo una discusión muy profunda ahí en el PRO. De hecho, en el 2009 se va con una alianza de ese estilo, porque Francisco Narváez era afiliado al PJ, Felipe Solá venía de esa tradición, etcétera. Y si bien fue algo muy táctico, una discusión bastante importante en el PRO sobre si Mauricio Macri debía buscar aliados ahí en el peronismo o en el radicalismo, en definitiva, que es lo que terminó siendo Juntos por el Cambio. Pero yo veía en Macri la posibilidad de eso, de recrear por primera vez en la Argentina una fuerza de centro-derecha republicana, moderada, que pudiera hacer las transformaciones digamos, a ver, ¿cómo decirlo? Sin antagonizar tanto con lo que en aquel momento era el kirchnerismo, o sí, antagonizando con el kirchnerismo, pero digamos, sin ser una posición, digamos, tan extrema. Y bueno, y la tradición era, y la experiencia de la década del 90 era que el único que había podido hacer transformaciones pro mercado por varias razones había sido el peronismo, ¿no? Y hasta, te diría, esa fue la discusión de fondo que hubo, digamos, sobre cuál era el mecanismo para transformar. Bueno, yo no participaba de esas conversaciones, pero hubo una decisión de ir en alianza con el radicalismo, más que rescotarse en sectores del peronismo tradicional o federal o que se habían alejado del kirchnerismo. Y, y terminó en la fuerza de Juntos por el Cambio. Así que ahí empezó todo, pero básicamente la idea era, cuando yo me sumé al equipo de Federico, era armar los equipos de Mauricio Macri 2011. Y me acuerdo cuando hubo la decisión de Mauricio de no competir, a mí se me quemaron todos los papeles, porque mi vocación era esa, mi vocación era Claro. el sector público nacional, no era la ciudad o el propio banco, digamos, ¿no? Que eran importantes y habíamos hecho un montón de transformaciones, pero bueno, la idea era ir por el gobierno nacional. Así que bueno, esa esperanza quedó postergada para el 2015. Y en 2015, diputado. Sí, bueno, ahí hay una historia que es la siguiente. Cuando Mauricio se baja en el 2011 de la candidatura, al mismo tiempo surge en Santa Fe la candidatura a gobernador de Miguel del Cel. Miguel Cel. Miguel del Cel era un famosísimo comediante, digamos, integrante del grupo Midachi, que ha sido un éxito durante Fenomenal. 30 años en la Argentina, fenomenal en la Furor, Argentina. furor. Furor total. En aquel momento Miguel estaba haciendo la tota en lo de Susana, para que te des Sí. una idea, y estaba haciendo teatro con Midachi, o sea que tenía 95% de conocimiento. Bueno, decide sumarse al PRO y ser candidato a gobernador de Santa Fe, y entonces yo ahí me ofrezco a dar una mano para armarle los equipos de gobierno digamos, sí, y el plan de gobierno, ¿no? Incluso terminé escribiendo un libro que llamaba Cerca a la Gente, con todos los planes de gobierno. Hicimos un trabajo fenomenal. Y bueno, ahí lo acompañé a Miguel del Cel en su candidatura en Santa Fe, perdió por muy poquito en el 2011. Sí. Esa elección del 2011 que pierde por poco, ¿no es la famosa que
se la Se corta la robaron. luz. Sí, o le aparecieron Sí. votos de cualquier lado. ¿Cómo fue esa historia? El Y hay choreo, una, el choreo ese de la elección de Santa Fe. hay una leyenda negra, digamos, que coincide con el corte de luz y la verdad que estaba muy finita la elección, estaba muy finita, faltaban cargar algunos datos de Rosario donde el socialismo era un poco más fuerte. Y bueno, nunca lo sabremos, y tampoco quiero públicamente hacer Sí, alguna una acusación. denuncia, pero Sí. una acusación que después genere problemas. Pero la verdad es que, bueno, en aquel momento la sensación que yo tenía recorriendo toda la provincia con Miguel era que, el triunfo era casi inexorable. Pero bueno, después quedó ahí muy empatada, creo que la diferencia en un padrón de casi 2 millones, un poquito más de 2 millones de votantes, fue 60.000 votos. Nada. Y bueno, nada. Entonces, pero bueno, viste, como dicen siempre que para ganarle al campeón hay que ganar por nocaut, no por Sí, puntos, ¿viste? sí, sí, Es sí. muy difícil. Y es Así así. que algo de eso pasó. ¿Y cómo sigue tu carrera después de esa campaña con Miguel del Cel? Bueno, yo, digamos, en el 2013 Miguel me ofrece acompañarlo en la lista de diputados por Santa Fe. Como te dije, yo había trabajado mucho con él y un poco estaba, digamos, al mando de los planes de gobierno y bueno, por supuesto, lo hacía, digamos, medio part-time, con todas las responsabilidades que tenía en el banco. Y la verdad es que, bueno, le acepté ir en la lista, pero la elección no fue tan buena como se esperaba, que entraron 3 diputados y yo quedé afuera. Pero en el 2015 Miguel del Cel renuncia para ser candidato a gobernador, renuncia a la diputación para ser candidato a gobernador, y ahí en marzo del 2015 asumo como diputado. Para ser sincero, Willy, o sea, asumo porque para los que nos gusta la política, para los que siempre, digamos, vivimos con pasión la política, y llegar a diputados es un honor, digamos, por más que, digamos, para la gente o Sí. como un ciudadano común, viste, esté sumamente desprestigiado. eh, Representaba digamos, un desafío, un honor, poder estar ahí representando al PRO, etcétera, ¿no? Y ingresé en marzo del 2015 y bueno, las circunstancias me fueron llevando. Siempre mi idea era ir al Ejecutivo Nacional. Y Y, la verdad es que en aquel momento, digo, cuando yo asumí, para ser absolutamente sincero, todo el mundo preveía que Miguel del Cel iba a ser gobernador de Santa Fe, con lo cual mi destino final, quiera yo o no, iba a ser acompañar a Miguel del Cel si ganaba en Santa Fe. Entonces asumí por un tiempo hasta que Miguel asumiera a fin de año, porque todo el mundo y todas las encuestas en aquel momento lo daban ganador en el 2015. Y yo creo que en el 2015 efectivamente se perdió. Se perdió porque, bueno, porque pasaron un montón de cosas y circunstancias y un desgaste bueno, de un montón de situaciones dentro de la provincia, etcétera, y también personal del propio Miguel, que estaba ya muy golpeado por una política que lo había maltratado mucho durante mucho tiempo, una persona que no claro. estaba acostumbrada a ese roce. Y así que lo que era el plan A, que era que, bueno, asumo un tiempo, honor que me da la política de casualidad, iba a ser solo temporario hasta que vaya a la provincia, a la ciudad de Santa Fe, perdón, a la provincia de Santa Fe, y más allá de lo que yo quisiera. Después Miguel pierde esa elección a mediados de año, y bueno, ya ahí, digamos, todo mi esfuerzo y Estabas digamos, ahí de mi vocación diputado. era así, de diputado, y que ganara Mauricio para irme al Ejecutivo. Esa Claro. es la verdad, porque no pensaba hacer, digamos, una trayectoria tan larga en diputado como finalmente fue. Y Lucho, ¿qué debate recordás de la gestión de Mauricio Macri como el más picante, el más salado que presenciaste, que tuviste que obviamente comandar? Porque en 2015 Sí. estuviste en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Exactamente, fui presidente de la Comisión de Presupuesto de Hacienda y un poquito se olvida, pero acordate que el debut parlamentario del PRO y, digamos, el Juntos por el Cambio, pero recién creado, digamos, el bloque,
fue con la ley de holdouts, Mm, tenía como cabecera la presidencia de la Comisión de Presupuesto que yo presidía. Y así que yo inauguré, digamos, las sesiones parlamentarias, digamos, o por la discusión parlamentaria con la Comisión de Presupuesto para la discusión de holdout. Y bueno, fue una experiencia fuertísima, fuertísima, fuertísima para todos los argentinos también, porque era por primera vez un gobierno en minoría con el kirchnerismo enfrente, súper poderoso, lo tenía Axel Kicillof sentado cuando todavía, acordate que, como siempre digo, el triunfo de Mauricio en el 2015 fue como la película Match Point. Pegó la pelotita y cayó de un lado, pero le ganamos por apenas un punto a Scioli. Y siempre recuerdo que los dos candidatos neoperonistas, o sea, Scioli más Massa, sacaron el 58% de los votos sumados. Y ese era el parlamento que nosotros recibimos, que es muy claro. diferente a lo que recibió Milei, porque Milei, si vos sumás los votos de Patricia y de Milei en la primera vuelta, son 54% de los votos, o 54, 56, no, ya no me acuerdo ahora, me confundo los Mm, números, pero con un parlamento pro reformas totalmente distinto al que recibimos nosotros. Y con ese parlamento había que lidiar. Y bueno, la primera ley fue la ley Holdouts. Y bueno, ahí tuve como una explosión obviamente, de protagonismo, porque había que estar horas y horas conduciendo la Comisión de Presupuesto en minoría con el Frente Renovador, que era nuestro aliado, era la oposición dialoguista, Sergio Massa era la oposición sí. dialoguista en aquel momento, y todos los muchachos de la cámpora envalentonados con que habían salido del gobierno mucho mejor de lo que los argentinos realmente creían, pero envalentonados. Y Kicillof estaba ahí en la banca. Sí, Kicillof era diputado, y bueno, grandes peleas con Kicillof para tratar de acotar sus discursos, pero en aquel momento, a diferencia un poco de lo que pasa hoy, en aquel momento nosotros teníamos que manejar un equilibrio muy grande porque, digamos, con el kirchnerismo no, pues no negociamos nada, pero con el resto de la oposición nosotros necesitamos sí o sí para gobernar. Y no era la oposición que encontró, la oposición o los bloques que encontró, por ejemplo, ahora el gobierno de Milei, donde, digamos, se le aprobó una ley base con múltiples delegaciones y se trabajó para mejorar incluso eso. Eran bloques del peronismo más áspero o como te digo, el Frente Renovador, Sergio Massa, después obviamente el peronismo federal, no eran afines, esa es la verdad, era como puede ser el PRO ahora con la Libertad Avanza, que hay como una afinidad ideológica un poquito más cercana. Era mucho más complicado, con lo cual el manejar eso fue un gran desafío que, digamos, obviamente fue mérito de Emilio Monzó, de Nicolás Mazó, del equipo parlamentario, Rogelio Frigerio también, el equipo parlamentario que se encargaba de sacar las leyes, que, digámoslo, sacó todas las leyes que el oficialismo pidió. Y, Esa es la verdad. y veías desde lo Ujú. económico, porque hablando y viendo los números también, que el error de la gestión de Mauricio Macri, de vuelta en lo económico, estuvo centrado en la falta de ajuste de Alfonso Pratgay en su año de ministerio. Mira, yo te voy a ser sincero, yo daba clases en la Universidad de Itela, en las carreras en los programas, en el MBA y en los programas In Company, etcétera, y cuando empezó nuestro gobierno no di más clases, poco porque no tenía tiempo, pero otro poco porque no podía explicar la macroeconomía argentina, o sea, no podía explicar bien la estrategia de nuestro gobierno. Y bueno, así lo decía en Reporta Cerrada. Después obviamente defendía a nuestro gobierno porque yo creo que el rumbo general era el correcto, hacia dónde se iba, pero bueno, la verdad es que la estrategia del supuesto, digamos, el del gradualismo, que en algún punto fue, digamos, la idea de hacer una corrección fiscal de manera gradual, así se lo planteó en su momento, en realidad comenzó con un retroceso más que con un gradualismo. Y eso fue, me parece, el gran error, digamos. O sea, el Claro. gran error fue que hubo muchas medidas que, ojo, son medidas que surgieron, algunas por iniciativa del gobierno, por ejemplo, la más onerosa, pero quizá la más justa, que fue la reparación histórica de los jubilados, Justo te iba a decir pero muy esa. onerosa. Sí. Sí, 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 pero después también muchas cosas que se heredaron de fallos de la Corte, por ejemplo, devolverle la plata a las provincias del 15% Ese fue muy de raro. coparticipación. Apenas asumieron fue eso. Eso fue con la ley, eso fue un plan de devolución en cuotas que se hizo con la ley de reparación histórica que incluía el blanqueo.
Y en aquel momento se pensaba que, que la ley de reparación histórica había que hacerla, porque era un acto de justicia y porque, digamos, esto eh, no iba a implicar un daño fiscal tan grande. Bueno, después lo que se comprobó es que, bueno, después era muy difícil, digamos, reducir el déficit fiscal porque el crecimiento no fue tan rápido como se esperaba y que gran parte del ajuste fiscal había que hacerlo subiendo tarifas y bajando subsidios y que eso terminó con un problema social grande que yo creo que es, casi te diría, lo que al final del día nos hace perder las elecciones, digamos, ¿no? Porque la sensación de que no había del todo una salida y que la gente no veía un Y, horizonte, ¿no? Entre y- muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno. claro. Y Lucho, ¿cómo Mm. viste la noche de las PASO del 2019? ¿Dónde estabas? ¿Veías que iba a ser tan amplia la diferencia a favor de Alberto Fernández en ese momento? No, nunca imaginé. Para ser sincero, yo estaba muy preocupado con las elecciones. Y voy a contar dos cosas que nunca las conté. En marzo de ese año lo voy a ver a Mauricio Olivos, fuimos con Federico Pinedo a verlo y le llevé una suerte de plan alternativo, digamos, ¿no? Que Mm. no, digamos, no hay tiempo ahora de desarrollarlo, pero yo básicamente veía que con este plan de base, el plan de base cero que había instaurado el Fondo Monetario, era extremadamente recesivo y que íbamos a perder las elecciones, porque yo sentía que íbamos Claro. a llegar, no, ni siquiera a agosto, a octubre íbamos a llegar medio con la ley, vengo al piso, bueno, eso lo discutí con Mauricio, después lo discutí con Nico Duhovne. La opinión de ellos era súper respetable porque tampoco yo tenía garantía de que lo que pudiéramos hacer alternativo fuese a funcionar, pero yo veía que eso no estaba funcionando. Y bueno, ellos veían, las encuestas mentían, ¿te acordás? En aquel momento parecía que Sí, los tal números cual. iban a ser muy distintos a lo que fueron, y que obviamente la economía lentamente iba desinflacionando y empezando a tocar fondo, y en algún momento hasta empezó a dar un suave rebote, pero iba a ser sumamente imperceptible, digamos, ¿no? Entonces, bueno, y eso no pasó. En abril me invita Demian Reidel, actual asesor del presidente de la Nación, a dar una charla sobre la experiencia de Juntos por el Cambio en el gobierno sobre la experiencia de salida del populismo, ¿no? Entonces yo hice una presentación que llamaba precisamente Elecciones salida del populismo y en aquel momento la conclusión de la presentación era que, bueno, las lecciones eran todo lo que quizás no había que hacer, digamos, o cuáles eran las lecciones aprendidas de lo que hicimos mal, porque yo veía que había un gran riesgo de retorno al populismo. Esa te digo es la verdad y lo sabe toda la gente que ha interactuado conmigo en aquel momento, o incluso estos protagonistas que estoy marcando, sabían de mi preocupación. Así que nada, obviamente la elección de las PASO fue un golpazo para todos, porque fue mucho más allá de lo que uno imaginaba y como que planteó la idea de que era prácticamente irreversible, a pesar de que después Mm. la marcha del sí se puede Sí, algo generaron como una redujo bastante la diferencia. redujo bastante la diferencia, creo que llamado a la racionalidad de muchos sectores de la sociedad y poderle marcar un camino. Pero así que Ahora, nada, los mercados al día siguiente, Luciano, de las PASO de agosto del 19, vieron claramente lo que se venía, porque el desplome de la bolsa, uno de los mayores desplomes en la historia mundial de mercados, bueno, la verdad que vieron lo que venía, que fue una de las peores sí, sí, sí. gestiones en la historia económica argentina, ¿no? Sí, el mercado estaba muy jugado con las encuestas que decía que También. Mauricio ganaba, que le iba a ir bien, entonces obviamente la corrección fue brutal porque el resultado fue brutal. Y después es obvio, digamos, si vos tenés, bueno, déjame decirte esto, una de las conclusiones, justo lo charlaba hoy en un seminario a la mañana, con empresarios y políticos en un desayuno así de camaradería, y yo le decía, las conclusiones el último slide de esa presentación tenía un bullet que decía que entre las conclusiones o lecciones de salida del populismo es que uno de los desafíos más difíciles o más grandes que tiene un espacio político, un gobierno que quiere derrotar el populismo, es que tiene que crear una oposición que sea alternativa racional a vos. Es Porque así. si tu oposición es el extremo opuesto, caes en la profecía autocumplida.
Mm. Y esto viene a reflexión de lo que nos está pasando ahora con el gobierno de Milei, digamos, ¿no? O Sí, sea, la idea de vos dinamitar el centro, como nosotros en algún punto hicimos sin querer, porque nosotros, ¿cuál era el centro político en aquel momento? Era Sergio Massa. Sergio Massa fue a Davos con Mauricio al principio, pero a fin de año le clava el puñal y mete una ley de reducción del impuesto a las ganancias para los tipos que ganaban más, los salarios más altos de la Argentina. mm, Y bueno, ahí se rompe la relación y nosotros empezamos de alguna forma a polarizar con el kirchnerismo, no porque una decisión estratégica, porque se dio así, porque destruiste al tipo que estaba medio centrado estaba en el centro, destruiste o se destruyó solo, no hago un juicio de valor de quién fue el culpable, eso pasó. Y bueno, a partir de ahí todo fue digamos, una especulación, un trade político, como dicen en Wall Street, para ver si volvía el kirchnerismo o se preservaba. Y en esa agonía te terminaste muriendo, porque obviamente la idea de que podían volver y qué sé yo, mantuvo siempre la economía en sí. vilo y obviamente las encuestas inflaron, de alguna forma mantuvieron expectante a los mercados. El día que se consolidó esa derrota, bueno, se fue Game todo al over. diablo. Sí, tal cual. Sí. Sí, recuerdo acá, incluso en Shot Financiero, Nico Dujomen nos dijo que es muy difícil lanzar un plan de estabilización cuando tenés enfrente al kirchnerismo con posibilidad de ganar, ¿no? No, claro, claro, claro. Es obvio que por eso parte de mi conversación en marzo del 19 con Con Mauricio. Mauricio, yo viniendo desde el Parlamento, y por eso fuimos con Pinedo, es que nosotros teníamos que lograr justamente relanzar algunas medidas, después vamos a discutir cuáles y cómo, que incluían cuestiones fiscales, yo junto con aliados, digamos, o con otros aliados que nos pudieran apoyar eso como para relanzar políticamente el programa, digamos, ¿no? Pensá que en aquel momento había toda una discusión, digamos, de qué hacía el peronismo federal, de dónde jugaba. Después terminaron jugando todos con Cristina, o gran parte, Massa, por ejemplo, terminó jugando ahí, digamos, ¿no? Sí, se necesitaba, era muy complicado estabilizar la economía cuando vos enfrente tenés un tipo que lo único que hace es dinamitar. Una de las cosas que yo creo que pueden poner en riesgo incluso ahora este esfuerzo de reformas que está encarando el gobierno de Milei es precisamente esto, digamos, que vos tenés enfrente, tenés por detrás una historia muy, muy pesada argentina de pendular, ¿no? Sí, Y la derrota del 2019, el retorno al populismo. Y por delante tenés ahí el kirchnerismo vivito y coleando y los partidos de centro que podrían incluso ser alternativas porque han sido gobierno, como por ejemplo el PRO o el radicalismo o lo que sea, están de alguna forma dinamitados por la estrategia electoral del gobierno. Entonces, el riesgo que genera eso es que vos no tengas alternativa al gobierno que no sea el kirchnerismo y la sociedad cuando se cansa se da vuelta. Es así, ya nos pasó a nosotros y le pasó al kirchnerismo cuando le fue mal económicamente en el gobierno. Entonces, esa pendularidad puede ser la espada de Damocles de una economía que se arrastre en lugar de despegar por la falta de inversión. Y claro. es algo que yo converso, te diría casi a diario, con inversores reales y financieros que no están convencidos de que gran parte de estas reformas se sustenten, no tanto por la convicción del gobierno, que eso es indudable, sino porque la necesaria alternancia democrática, digamos, inexorable alternancia, bueno, hace que a lo mejor no importa si en 4 o en 8 años se vuelva al modelo extremo que nos llevó hasta esta hiperinflación. Y Claro. eso puede pasar, y eso posterga decisiones. Lucho, en la campaña del 2023 estuviste ayudando a Patricia Bullrich. ¿Cómo, Así cómo, es. cómo viste el surgimiento de Milei? ¿Cuándo fue que dijiste, uy, este puede ganar? Bueno, yo venía siguiendo con mucho detenimiento la proyección de Milei porque me daba cuenta que nuestro discurso había quedado viejo porque estábamos entre dos fracasos, a la luz de la historia, de lo que fue el juicio de la sociedad, el fracaso del kirchnerismo, digamos, que había sido anterior, digamos, a Alberto Fernández, ¿no? Perdón, anterior a Alberto Fernández, que ganamos nosotros y después no fue para nosotros, volvieron ellos y fue un desastre, pero digamos, estaban agotados como los dos espacios que habían protagonizado el debate, tenían mucha mochila en sus espaldas y venía alguien que jugaba suelto, digamos, ¿no? Por todo el frente de ataque, sin ningún pasado, sin nada que demostrar y con toda
digamos, desfachatez que te da no haber estado nunca en el gobierno y poder decir hacia adelante cualquier cosa de lo que vas a hacer, porque no tenés ningún anclaje, digamos, histórico, ni de gobierno, nada que digan, bueno, pero esto no es tan simple como, por ejemplo, la dolarización. Así que, y obviamente Milei fue instalando temas de manera muy, muy inteligente y precisa, y era un riesgo grande, digamos, para nosotros, que se suponía que el que ganaba las PASO de Juntos por el Cambio iba a ser el próximo presidente. Eso era un poco lo que se pensaba en todo el establishment intelectual y político. Y bueno, yo recuerdo una discusión en marzo del 23, en un chat de estrategia y política que teníamos ahí con Patricia, y en el que participaba su estratega de campaña y muchos otros dirigentes más, donde yo planteé que, digamos, nosotros teníamos que ponerle, digamos, empezar a advertir, digamos, lo que no estábamos de acuerdo con mi ley, digamos, ¿no? Básicamente, que si lo dejamos correr solo, nos iba a ganar. Y nos podía ganar, y si nos ganaba por mucho en agosto, o si le iba muy bien en agosto, después iba a ser muy posible digamos, que termine ganando las elecciones. Y yo lo planteé, y están los registros ahí, porque está en el chat, en otras discusiones, y bueno, después la decisión de la estrategia de campaña fue que Milei tenía, que no era, digamos, que el enemigo, el adversario era Horacio, y que una vez que le ganáramos a Horacio, ese triunfo nos iba a dar, le iba a dar a Patricia el impulso que necesitaba para llegar a la presidencia. Así que te diría, sí, siempre lo vi, porque, digamos, uno va desarrollando el olfato, digamos, después de tantos Sí, años de parlamento, de política, de los diarios, como le pasa a los periodistas, todos, claro, medio que nos claro. hacemos más expertos, aún sin mirar encuestas, ya las tenemos internalizadas las encuestas. Entonces, nada, y creo que ahí de alguna forma hubo un error. Creo que habría que, digamos, desde el punto de vista electoral, habría que haber planteado más claramente las diferencias, sobre todo porque yo veía que era muy, muy factible era bastante claro para mí, por lo menos, que la distancia entre Patricia y Horacio era mucho más grande de la que decían las encuestas, y que por tanto nuestro verdadero enemigo interno, porque eso en realidad tuvimos una gran paso, esa es la verdad, la paso antikirchnerista fue Milei, Horacio y Patricia, y sacó 30 Milei, sacó 17 Patricia y 11 Horacio. Esa fue la paso de la primera vuelta de las primarias abiertas y obligatorias. Yo la veía así, la veía como una gran paso en la cual el que saliera primero iba a ser el que iba a polarizar con el candidato kirchnerista, que era Sergio Massa. Sí, Y efectivamente fue así. y pasó. Ahora, qué cerca estuvo Y Sergio pasó. Massa de ser presidente, ¿no? Y en primera vuelta, porque, claro, sí, 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 ahí estuvo muy cerca, un poco Sacó porque, 37, 38. sí, 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 bueno, porque obviamente habían quedado quizás los candidatos más corridos a la derecha, y eso generó como cierto miedo, Mm, y esa ah, polarización con la división del centro casi lo hace ganar en sí, primera vuelta. una Yo mitad. creo, sí, y no hay que olvidarse, no obstante, que en las PASO quedaron terceros, digamos, el peronismo quedó Claro. tercero, que es un escenario que yo no lo, digamos, ya yéndonos mucho más lejos, al 27, depende cómo se reacomoden las fuerzas políticas, no es un escenario que se pueda descartar, ¿eh? El peronismo está muy golpeado, y creo que ahora probablemente esté más golpeado todavía con Cristina presa de lo que todo el mundo cree, porque eso, más allá de exacerbar a una militancia activa, al resto de la gente lo que dice, bueno, Cristina está fuera de la cancha, hay que mirar para otro lado. Claro. Y hoy no hay candidatos poderosos o potentes como para tener una voz importante. Así que yo creo que estamos ante la declinación final, no final, pero una declinación fuerte del kirchnerismo, y eso creo que es bueno, sobre todo si se puede armar una fuerza de centro-derecha alternativa, que, como te digo, que pueda ser alternativa sin que la alternativa al gobierno, si algo sale mal, sea el kirchnerismo. O sea, volviendo a lo que planteabas hace minutos, quizás en el 2027 entonces vamos a ese escenario que sería ideal, de Milei candidato y una oposición racional y no los marcianos que siempre Sí. tuvieron. Yo creo que sería el mejor escenario para el gobierno incluso, Por porque eso, si se para el diera eso, país y que para el obviamente no gobierno, es digamos. para el país y para el gobierno, porque obviamente si eso se empezara a ver,
digamos, en algún momento, probablemente esta elección termine polarizando más, con un montón de ausentismo. O sea, el gran ganador de la elección va a ser el ausentismo, como lo vimos hace algunos días en la elección De de Cava. Santa Fe, donde fue Ah, y el de Santa Fe de también. Cava, y Santa Fe el 48% fue a votar. O sea, Claro. parece una elección tipo estadounidense, o sea, 48% de la gente, nunca, un récord histórico de ausentismo, o sea, 52% de ausentismo. Entonces, ¿qué quiero decir? No, digo, no es imposible, digamos, uno piensa siempre en estos escenarios bipolares, etcétera, pero no es imposible dejar tercero. Y si uno pudiese instalar ese escenario en la Argentina de un peronismo que queda tercero, con 25 puntos, por L, bueno, te digo, es otra Argentina. Eso sí cambia la Argentina, porque otra vez, vuelvo a mi slide del 2019, donde dije, bueno, tener como alternativa una oposición responsable que te critique, que se oponga, pero que no destruya todos los pilares de lo que vos haces, que es lo que tiene el resto de Latinoamérica, en definitiva, que han logrado estabilizar sus economías de la década del 90 hasta acá y mejorar la calidad de vida de sus habitantes sistemáticamente, mientras que Argentina es la única economía, con excepción de Venezuela, que decayó su nivel de vida desde la década del 70 a hoy. El resto de Latinoamérica mejoró sistemáticamente. Bueno, eso lo que han tenido es acuerdos políticos con partidos de centro o que se han corrido al centro, no importa, que han permitido sostener determinados principios básicos de convivencia y de funcionamiento económico, una economía de mercado estable, relativamente abierta al mundo, que permita atraer inversiones. Bueno, En- eso con el extremo kirchnerista es prácticamente imposible. Yendo ya al final de la entrevista, Lucho, y no te robamos más tiempo. Entonces, ¿ves un escenario? ¿Qué escenario le ves al PRO, por ejemplo? Bueno, yo lo vengo diciendo y esto lo hablé como ves, estoy confesando estoy en un confesionario, estoy Claro, contando todas cosas, reuniones buenísimo. privadas, pero lo hablé con Macri en agosto del 23. Yo sentía que Milei ya ganaba en primera vuelta, después casi gana Massa, como dijiste vos, después lo tuvimos que apoyar en el balotaje porque teníamos miedo que no le ganara a Massa. Eh, yo siempre pensé que el PRO debía preservarse como una alternativa, crear una fuerza de centro derecha racional, republicana, que fuera una alternativa por si algo pasaba, por si algo no funcionaba o la gente se cansaba de un estilo o de un gobierno o de una agenda que por ahí ofrece A pero no ofrece B. Y que nosotros teníamos que ser una alternativa. Y siempre lo pensé y lo discutí con Patricia, porque vos pensás que yo con Patricia estuve el minuto cero cuando siempre parecía que iba a perder contra Horacio Rodríguez Larreta. Y sigo siendo amigo hoy y sigo teniendo una gran relación, pero cuando ella decide pasarse abiertamente a la Libertad Avanza, o sea, ser parte del gobierno, yo hasta ahí no la acompañé, porque yo realmente creo que el PRO tiene que ser parte de algo más grande, y ese algo más grande es una fuerza más amplia de centro derecha racional republicana. Cuando lo fui a ver a Mauricio, le dije, vos tenés que presidir el PRO y tratar de armar el PP español, digamos, el Partido Popular Español, para que sea una alternativa a lo que yo veía era más parecido a Vox, digamos, ¿no? Eh, Sí. que es lo que representaba y quizás ideológicamente la Libertad Avanza. Y creo que ese rol está vacante en la Argentina y hay que crearlo, y el PRO tiene que ser parte de eso, los dirigentes del PRO tienen que ser parte de eso. Ahora, yo creo que lo que viene, si uno quiere, digamos, generar entusiasmo, tiene que ser caras nuevas, colores nuevos e ideas nuevas. Las tres cosas, ¿no? O sea, mostrar que hay una agenda diferente, mostrar que hay gente nueva, mostrar que hay una renovación y que hay ideas claras, no una Mm. ensalada de frutas. O sea, y ese es el gran desafío que tiene armar una fuerza de centro sin tradición como tiene, por ejemplo, en España, digamos, ¿no? Donde el PP es el PP y Vox es un desprendimiento. O sea, hay tradiciones muy profundas. Acá no, y entonces eso supone un gran desafío digamos, de armar algo que sea claro en sus principios, que creo yo es lo que quizás nos faltó en Juntos por el Cambio, donde en la ensalada de frutas que se armó para como bloque antikirchnerista, bueno, convivían voces muy disonantes. Yo creo que esta nueva fuerza debería ser con voces más, eh, digamos, Homogéneas. alineadas, homogéneas y alineadas y con un discurso bien claro, y yo creo que hay espacio de representación social para que eso vaya creciendo, y como te digo, si se lograse
el milagro de dejar tercero al peronismo, bueno, que hoy parece imposible en el marco de la polarización, la prisión de Cristina, todo parece una utopía, pero creo que el mensaje de las urnas y del ausentismo está marcando que hay un espacio grande de gente que coincide más o menos con Milei, más o menos con Cristina, pero que está repodrida de la política tradicional de gritarse y de antagonizar como único mecanismo de, digamos, de construcción política. Así que es un desafío enorme. Yo voy a tratar de dar una mano a los que se animen a protagonizarlo. No sé si no creo que sea Buenísimo. yo. Y Lucho, en lo económico, últimas dos preguntas. ¿Ves alguna amenaza, así algo que ves que pueda fracasar o que pueda hacer caer el rumbo económico actual? Bueno, esto precisamente. Yo, una de las cosas que veo, estoy, digamos, bastante obsesionado con hacer un paralelo entre lo que estamos, digamos, viviendo hoy y lo que fue la transformación de Menem Cavallo a principios de los 90, la fase exitosa de la convertibilidad. Y hay muchas diferencias en lo político, institucional, en lo estructural, en lo geopolítico también, que creo que imponen un riesgo al ritmo que le quiere imponer Milei. ¿Qué quiero decir? En aquel momento tuvimos un dólar bajo, digamos que eso generó ganadores y perdedores, pero era muy claro que el dólar bajo había llegado para quedarse, que los ganadores iban a ser ganadores y que los perdedores iban a ser perdedores. Entonces los perdedores cerraban y los ganadores invertían. Entonces la economía tuvo un boom de inversión extranjera directa, un boom de inversiones, obviamente cerraron los textiles, cerró calzados, digamos, las industrias que sufrieron, pero los ganadores eran muy claros quiénes eran, y el que no se reconvertía perdía y cerraba. Bueno, hoy lo que yo siento es que, y eso en qué estuvo asentado, en la estabilidad del régimen cambiario con una regla de largo plazo, una reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, obviamente un sistema político de centro bipartidista, donde la alternativa a Menem eran los radicales que comían con cuchillo y tenedor, no eran los orcos que venían a destruir todo. Y obviamente el peronismo protagonizando una transformación que era como que era el más difícil de ser transformado y estaba transformándose desde adentro, obviamente eso. Bueno, y eso generó eso, el consenso de Washington, el proceso de inversión extranjera directa que había en aquel momento, que era, digamos, parte de la globalización. Bueno, todos esos factores hoy no están y tenés que mirar algo, Willy, que es que si vos te fijás a 18 meses del plan de convertibilidad, la tasa de inversión volaba en Argentina. Y Sí, volaba no porque había sectores perdedores, obviamente porque el tipo de cambio, pero ¿qué pasó? El costo laboral subió con la apreciación cambiaria, pero bajó mucho el costo de capital, que es básicamente la incertidumbre de largo plazo, ponerle, digamos, sí. ¿no? Porque por todo esto que te digo. Y eso generó un boom de inversiones. Eso es lo que hoy no estamos viendo. Hoy no baja el riesgo país, no baja la incertidumbre política. No digo que una empresa no pueda colocar alguna ON, no es eso. Digo, cuando digo es el riesgo argentino de largo plazo no está bajando y eso me asusta que no genere inversión, y si no genera inversión no genera empleo, y si no generas empleo y salarios, perdés las elecciones. Y si perdés las elecciones y tu alternativa es volver al kirchnerismo, bueno, cuando eso Uh, empieza a ser un riesgo cada vez más grande, mm, claro, es la profecía autocumplida, que la mm, economía no crece porque vuelve el kirchnerismo y entonces el kirchnerismo vuelve porque no crece la economía. claro. De esa pendularidad, de ese círculo vicioso habría que salir. Y bueno, creo que está en los dirigentes poder romper ese círculo, digamos, que diga, no, la alternativa a esto es otra cosa, no es este. Y te digo algo y con esto termino, Willy. Nosotros en el 2016, cuando venían fondos de inversión, yo era presidente de la Comisión de Presupuestos, nos venían a ver al Congreso. Nosotros decíamos, mira, si nos va mal a nosotros, viene Sergio Massa, que había ido a Davos, que era la esperanza blanca del peronismo, en aquel momento moderado, etcétera, en oposición a Cristina, había querido meter preso a los chicos de la Cámpora, etcétera. O si no está María Eugenia, o si no está Urtubey, o si no está Schiaretti, estas son las figuras, pero el kirchnerismo no vuelve más. Y se tiraban de cabeza con Argentina. Bueno, eso probó no ser cierto, digamos, ¿no? Sí. Y probó no ser cierto porque a esos tipos que te puse en la lista los terminamos liquidando. El proceso político los liquidó. No digo que fue el gobierno, fue Cristina o lo que sea, una combinación de los dos. Y bueno, cuando la alternativa es el kirchnerismo, bueno, el riesgo escala y cuando viene escala todo sale mal. Y es lo que nos empezó a pasar en algún momento desde el 2017, cuando tuvimos la crisis en el Congreso y la gente vio que el gobierno no manejaba la calle y que el kirchnerismo seguía sólido y empezó a tener dudas. Después llegó un estornudo a nivel
internacional, con la suba de tasas Sí. en los en los La países sequía emergentes, y todo terminó en eso. una gran crisis. Más, Sí. más todos los fundamentos débiles que teníamos, ¿no? Pero Sí. en el fondo era eso, decir, bueno, perdió la calle y el kirchnerismo sigue vivito y coleando. Cristina perdió, pero por muy poco en la provincia de Buenos Aires, no es que perdió por escándalo, era la alternativa, era Bullrich, Esteban Bullrich o Cristina, y ganó Bullrich por muy poquito. Y entonces dice, bueno, si esto sale mal, como está saliendo mal porque hay piedra y detenido o lo que sea en la calle, ¿qué es lo que viene? Y bueno, todo eso fue parte, digamos, ¿no? De lo que terminó pasando, que como vos me preguntabas recién, en la PASO de agosto se vio por completo, digamos, el mercado dijo, listo, perdió la racionalidad, vuelve la barbarie Vuelve, sí, y, la y nos unión. vamos todos. Y es lo que pasó. Lucho, última pregunta. Siempre cerramos acá Shot Financiero con consejos a jóvenes. ¿Qué consejo le das a aquel joven que está empezando economía y también tiene el bichito de la política, de la función pública o de hacer política pública? Bueno, yo creo que la vocación no es ni siquiera una elección. La vocación es algo que te va llevando y que no la podés frenar. Si sienten esa vocación, la tienen que seguir. Es un camino duro, la política es áspera, es por momentos ingrata, pero es apasionante, digamos, ¿no? Y nada te quita esa pasión. Lo mismo que la economía, digamos, ¿no? O sea, la economía, 2 por 3 tenemos algún ministro de Economía que declara el fin de la historia. Dicen, listo, estabilizamos. Yo me acuerdo de estudiar macro en los 90, que mis compañeros en la UNR me decían, ¿para qué estudias macro si ya no hay más macro? Ahora es todo micro, porque ya con la convertibilidad parecía que era el final de la Si macroeconomía. ya llegamos. Ya llegamos al paraíso de la estabilización macroeconómica, ya no hay que hacer más nada. Entonces, no, la macro nunca termina, la macro siempre cambia, siempre hay shock, siempre hay nuevos desafíos. Y hasta el día de hoy los mejores bancos centrales del mundo afrontan 2 por 3 crisis y desafíos y recesiones y desinflación, etc. Así que si les gusta eso, no se van a arrepentir, se van a divertir. Y la verdad es que yo creo que el mundo que viene es un mundo donde cuanto más conocimientos tengas para entender el contexto y adaptarte, mejor te va a ir, digamos. Las habilidades técnicas puntuales van a ir cambiando demasiado rápido. Entonces no hay que tener miedo. Si uno le gusta ese camino, bueno, que vayan para adelante. A fondo. Lucho, A fondo. mil gracias. Realmente un lujo tenerte aquí en Shot Financiero y realmente de vuelta. No, por favor, Willy, la verdad que el placer es mío. La verdad y que te conozco sos hace un amigo, te admiro, 10 te años, respeto. 20 años, 30 años te y conozco. feliz por todos tus éxitos merecidos. Bueno, un O gran merecidos abrazo. éxitos, para decirlo mejor. Gracias. Un abrazo, Willy. Chao, chao, chao. Hasta aquí la entrevista con Luciano Laspina. Nos reencontramos en una semana con otro entrevistado aquí en Shot Financiero. Chau.